Doctora, muy buenas noches. Mi nombre es Lourdes Eusebio Yapura Guamán. En este caso daré una explicación sobre la casación expediente número 02383 de 2013 del Tribunal Constitucional de Elgo Ríos Núñez y como las partes intervinientes como demandantes el señor Elgo Ríos Núñez como como en caso fue trabajador de proyecto especial Pichis Palcazú o que fue trabajador de esta empresa, ¿no? Que es una empresa pública. Y la pretensión es que el señor pide reposición en su puesto de trabajo como responsable en tesorería o de tesorería en este caso. Y la parte demandado es la entidad pública, Proyectos Especial de Pichis, Palcazú, que es también, ¿no?, representado por el director ejecutivo y consejo directivo, y como organización, órgano jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú, fueron los magistrados Urbiola Hani, Miranda Canales, Blume Fortini, y entre otros, ¿no? Y los hechos, como segundo punto tenemos, bueno, en este caso los hechos. Y primeramente el señor Elgo Ríos fue contratado, ¿no?, bajo modalidad de contrato a plazo fijo desde el año 2006. Y en el año 2009 fue sancionado con 2 suspensiones, entre 6 y 3 meses, por supuestos faltas cometidas en el año 2008. Según el señor Elgor Núñez, las sanciones fueron como represalias por haberse afiliado al sindicato Citraped en enero de 2009, en este caso. Y alega, ¿no?, de esta manera que el uso de las suspensiones y el vencimiento de contrato configuraron prácticamente un despido fraudulento en este caso. Y de esta manera también sostiene que los contratos se desnaturalizaron al desempeñar labores permanentes. Y por último, señala que se vulneró sus derechos, como los derechos fundamentales, al derecho al trabajo, al derecho a la libertad sindical, al debido proceso, a la igualdad, al honor y al principio de inmediatez. Como tercer punto tenemos el resumen de las instancias, ¿no? Como primer punto, juzgado civil transitorio de la Merced, como es la primera instancia, en este caso declara infundada la demanda, no se acredita relaciones entre sanciones y sindicalizaciones. También, ¿no?, señala que la controversia requería etapas probatorias y no se podía resolverse por vía de amparo. Y de la misma forma, en la primera sala mixta descentralizada de la Merced Chanchamayo, que es la segunda instancia, revoca la decisión y declara improcedente la demanda también, ¿no? Argumen- Su argumento es que el caso debía resolverse por vía contencioso, por vía administrativa en este caso. Y de la misma forma, el Tribunal Constitucional, que es la última instancia, reafirma la improcedencia del amparo en este tipo de casos si existe una vía igualmente satisfactoria, ¿no? Sin embargo, aprovecha también en este caso para establecer un precedente vinculante sobre este tema. Y de la misma forma tenemos el cuarto punto, que son los precedentes vinculantes establecidos, ¿no? Según el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, una demanda de amparo es improcedente si existe otra vía judicial ordinaria igualmente no satisfactoria.
que permita la protección de los derechos constitucionales que fueron alegados en este tema. El tribunal, de la misma forma, el tribunal ya había abordado este concepto en el precedente de Bailón Flores, que en el expediente número 002 del 06 del 2005, pero lo hacía más con más criterio, más específico, más general o más claro, ¿no? Pero en esta sentencia del Río Núñez, el Tribunal Constitucional reformula y amplía esta doctrina con criterios más técnicos, más sistematizado, más adecuado según a la nueva ley procesal del trabajo. Y de, y así el amparo también procede solo si no existe vía ordinaria. Igualmente, si no existe vía ordinaria, de la misma forma sería satisfactoria para todos, ¿no? Y criterios subjetivos es la urgencia y peligro de daño irreparable. En este caso se redefine el uso de amparo en conflictos laborales, ¿no? Y como quinto punto tenemos la decisión del Tribunal Constitucional que respecto al derecho al trabajo, ¿no? El Tribunal Constitucional se declara, en este caso declara infundada la demanda, donde las resoluciones sancionadoras no constituyen un despido directo, ¿no? Respecto a la libertad sindical, no tampoco se acreditan actos de hostilización o hostigamiento directo por según, ¿no?, las afiliaciones sindicales. Y por esta situación se declara también infundada, ¿no? Y hablamos sobre respectos al debido proceso y principio de inmediatez. En este caso se determina que la vía sumarísima laboral era suficiente y por ello se declara improcedente esta situación, ¿no? Y de la misma forma establece cómo precede, o sea, de esa misma forma, cómo es un precedente vinculante fundamentado del 12, 15 y 17, ¿no? Al criterio para evaluar la vía igualmente satisfactoria. De esa misma forma, yo tengo mi propia opinión en este caso sobre, sobre este caso, ¿no? Es mi opinión. Si bien es cierto, el tribunal actuó correctamente en establecer un precedente que ordene cuándo usar el proceso de amparo. El trabajador sí fue perjudicado en su derecho al trabajo, aunque no haya existido despido directo. En este caso no existió un despido directo, es cierto. El, el uso de sanciones para desaparecer al trabajador indirectamente al coincidir también, ¿no?, con el fin de su contrato resulta una estrategia encubierta de despido, ¿no? Además, el tiempo entre la falta y la sanción, más de un año, afecta al principio de inmediatez, aunque no se probó la motivación sindical. Hay indicios de hostilización o de hostigamiento que debieron investigarse más al fondo en este caso. Finalmente, bueno, valoro que el tribunal haya corregido su doctrina para garantizar que el proceso de amparo no sea más mal utilizado, pero que tampoco cierre las puertas al trabajador cuando las otras vías no sean eficientes o eficaces, ¿no? En este caso. Y bueno, doctora, termino con esta exposición o con este análisis y muchas gracias.